es el título del último sermón de la serie, La misión de Dios y la vida de la iglesia. ¿Se fijaron en el título? La alegría de sufrir en Cristo. Es un título que desde un comienzo suena paradójico, contradictorio. Para algunos les podría sonar hasta incoherente, puesto que hablamos de estar alegres cuando estamos sufriendo. Sobre todo cuando del contexto eclesial pop se presenta con mucha frecuencia una teología del derecho a ser feliz y de la oferta y la demanda, en la cual el sufrimiento solo es resultado de la miseria que un cristiano no debiese experimentar. Alegrarse en medio del sufrimiento, en el contexto de una teología de la prosperidad, es simplemente una cosa de mediocres, de pobres y de gente que no ha despertado todavía al mensaje motivador que nos lleva a ser campeones, al éxito y a la comodidad que aparenta ser bendición. Y allí entonces vale la pena decir desde un comienzo que nosotros no estamos inventando la pólvora, ni nada por el estilo, cuando estamos diciendo que debemos alegrarnos en medio del sufrimiento, sino que nos debemos remitir a lo que dice la Escritura. Yo les quisiera invitar a abrir sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Dice el texto: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuándo será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Las palabras dichas por el viejo apóstol Pedro, porque él es un anciano. De hecho, si ustedes leen el capítulo siguiente, el capítulo 5, se van a dar cuenta que Pedro comienza diciendo: yo, anciano, les hablo también a ustedes, ancianos también en la iglesia de Cristo. Es la carta de un viejo apóstol a los presbíteros de la iglesia que están reunidos en una zona del Asia Menor, dispersos porque tuvieron que salir de algunos lugares del Imperio Romano porque se estaba viviendo la persecución. En esta carta, Pedro insta a los creyentes a soportar las pruebas y además a sentirse plenamente alegres por los sufrimientos de Cristo. Y ese elemento de alegrarse en medio de los sufrimientos es parte y tónica de toda la carta. Aquí está vivo, y estoy haciendo una síntesis de la primera carta de Pedro, aquí está vivo el recuerdo de Cristo, santo e inocente, padeciendo por amor de ellos. Ese modelo de vida, de sufrimiento de Cristo, es el que nosotros debiésemos seguir entonces, en el duro presente, motivados por el amor. Y no solo eso, los creyentes, receptores de la carta de Pedro, debían vivir una vida conforme al cambio que Cristo había operado en ellos, teniendo en cuenta que solo Él, solo Dios, debía ser glorificado en medio de la perseverancia de los creyentes. Aquí nunca se habla del triunfo individual, sino del triunfo de la iglesia que está siendo sostenida por el Señor. Y a modo de corolario, a modo de fin, la carta concluye con las palabras de ánimo y real esperanza, escritas con hermosura incomparable. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará y establecerá después de un breve sufrimiento. O sea, el triunfo de la iglesia no puede ser anterior a la hora del sufrimiento. La primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19 que hemos leído, entonces, viene a ser algo así como el corazón de esta carta.
Si usted quiere leer algo durante la semana, lea la primera de Pedro y se va a encontrar que este texto que hemos leído esta mañana es la síntesis, es el nudo, es la médula, es palabra de ánimo a estos hermanos del Asia Menor que están sufriendo los rigores de la persecución imperial bajo el dominio de Nerón. Esta carta fue escrita alrededor del año 64 de la era cristiana. Y ojo con esto, cuando Pedro les llama a alegrarse del sufrimiento, no es que sea inconsciente de lo que están viviendo, él mismo está sufriendo la misma persecución. Por lo tanto, él es muy consciente del sufrimiento de sus hermanos. Y aquí cabe la pregunta, esta pregunta inicial. ¿Por qué alegrarse del sufrimiento en Cristo? Y yo quisiera ir un poquito más allá. ¿Por qué alegrarse cuando los creyentes, los hermanos, están siendo exterminados de la manera más terrible? Y aquí en este sermón, la invitación es que vamos a ver 3 razones que emergen del texto para alegrarse del sufrimiento en Cristo. Y en primer lugar veremos que nos alegramos del sufrimiento en Cristo porque es propio de nuestra vida de fe. Primero que todo, antes de pasar al texto, los versículos 12 al 14, debemos decir unas cosas respecto al contexto histórico. Por algunas historias de la iglesia, algunos libros de historia de la iglesia, se tiene la idea de que esta primera etapa del cristianismo está marcada por el sufrimiento, por la persecución, lo que es, en estricto rigor, una media verdad. Porque hubo varios momentos de esta primera etapa del siglo I, el siglo III después de Cristo, que estuvieron marcadas por la tranquilidad que el Imperio Romano daba a la zona. El Imperio Romano tenía una idea de la paz romana, que buscaba instalarse en los lugares generando un orden en el cual se respetaba, se toleraban ciertas prácticas religiosas y por ello la gente podía seguir subsistiendo. Lo único diferente es que estaban dominados por un imperio, tenían que pagar tributo, en fin. ¿Cuándo una religión era prohibida? Cuando esa religión atentaba contra el Imperio Romano. Y ojo con esto, no todos los emperadores romanos creían ser dioses. Hubo algunos emperadores romanos que sí lo creyeron. De hecho, en el rito, cuando ascendía al poder, paseaba en carros por la ciudad y había un encargado, un político antiguo de la zona, que iba detrás en el carro diciéndole: recuerda que eres solo un hombre. Recuerda que eres solo un hombre. Así todo, hubo emperadores que reclamaron el derecho a ser divinizados. En el contexto en el cual se escribe el Nuevo Testamento, particularmente Nerón, en los años 60 después de Cristo, en la década de los 60, y Domiciano, que fue el emperador en los años 90, en la década de los 90 después de Cristo, en el contexto en el cual se escribe el Apocalipsis. ¿Por qué el cristianismo se transforma entonces en una religión subversiva para el imperio? Porque el emperador decía y reclamaba el derecho a que se eligiera Señor. Y los cristianos, en la primera confesión de fe de la iglesia, decían: no, el emperador no es nuestro Señor, Cristo es el Señor. Eso llevó a que en esos contextos particulares el cristianismo pasara de ser entendido como una secta del judaísmo, una religión lícita, a una religión subversiva que debía ser perseguida. En el contexto de la carta vemos que eso se da en el marco del gobierno de Nerón, quien asciende al trono y que a mediados de su gobierno comienza a comportarse de manera sanguinaria y cruel, reclamando también para sí la adoración como un dios. Luego, en ese contexto, viene todo el caso conocido del incendio de Roma, donde Nerón busca incendiar la ciudad y para construir una nueva ciudad bella, digna de su gobierno, digna de su reinado, y para no ganarse la mala fama de la gente, culpa a los cristianos de esto. De hecho, hay algunos testimonios, entre ellos de Cornelio Tácito, un cronista de la época, que dice que los cristianos fueron sometidos a exquisitas torturas con la finalidad de acallar el rumor del origen del fuego a manos del emperador. Corría el año 64 después de Cristo y la ciudad de las 7 colinas, como se conocía Roma, y también sus alrededores, nuestros primeros hermanos fueron arrestados y martirizados de la manera más cruel.
crucificados, vestidos de pieles de animales y arrojados al circo para ser devorados por las fieras, o amarrados a estacas y encendidos, quemados en las noches, en los jardines del palacio del emperador, donde él se paseaba allí para deleitarse de la fresca noche mediterránea. Ahí eso era el placer de su Alteza Imperial. Esta fue la persecución que llevó a la muerte a Pablo, y según la tradición, también al propio apóstol Pedro, que, como dice aquella antigua tradición, fue también crucificado, pidiendo él que no fuera crucificado como el Señor, sino que cabeza abajo. La iglesia en ese momento tenía unos 35 años de existencia y era perseguida vorazmente. Parecía realmente, ocupando la expresión de Pedro en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, versículo 8, que el diablo estaba como león rugiente a punto de devorar a la iglesia del Señor. Este es entonces el marco histórico de las palabras del apóstol a sus hermanos expatriados y dispersos en el Asia Menor. Pasemos al versículo 12 del texto. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Fíjense en el texto. El apóstol le está haciendo entender de manera inmediata a sus hermanos que el tema del padecimiento no es una cosa ajena ni extraña al cristianismo. Por ende, ellos no debían asombrarse de lo que les estaba sucediendo. De hecho, el texto refiere a la situación de vida de nuestros hermanos, metafóricamente hablando, como el fuego de la prueba. De hecho, es una figura que él ocupa en la carta, aplicándola en el contexto de que el oro debía ser puesto en el crisol, quemado, fundido, para ser transformado de un metal en bruto a una joya muy preciosa. En este caso, el fuego de la prueba literalmente está haciendo alusión al poder abrasador y exterminador de la persecución. Muy probablemente, teniendo en cuenta el contexto histórico, esta metáfora haya nacido de una de las formas de martirio de nuestros hermanos, siendo quemados, como decíamos hace un rato, por los esbirros del emperador. Versículos 13 al 14 del texto dicen: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Aquí el versículo 13 nos presenta una interesante paradoja. Los padecimientos que sufren los creyentes, nuestros hermanos antiguos, no les debían causar ni tristeza ni desesperación, sino que alegría. Alegría. Y ya vimos entonces que en el cristianismo el sufrimiento es propio. Pero ¿por qué alegrarse en medio del sufrimiento? ¿Por qué alegrarse cuando nuestros hermanos están siendo exterminados? Y cuando el horizonte propio de uno, avisora que también se camina por la misma senda de sombras y de muerte. La respuesta la da el mismo apóstol Pedro de manera contundente en el versículo 14. Nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos, estaban sufriendo por la causa de Cristo, el mismo que murió por ellos para salvarlos y para que tuviesen vida, y que también en su gracia les concede su espíritu para animarles y consolarles en el medio de la prueba. O sea, este sufrimiento que nuestros hermanos están viviendo los hace identificarse más plenamente con el Cristo sufriente, con el Cordero inmolado por nuestro bien. Y por otro lado, no estamos solos en esta lucha, sino que el Espíritu Santo está con ellos, está con nosotros, animando y consolando. Si uno lee este texto, inmediatamente uno se recuerda del Sermón del Monte. Una de las últimas bienaventuranzas, cuando dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas antes de ustedes. Esta idea de pasar el sufrimiento y ser alegre no tiene que ver con la situación de vida,
porque la alegría de los creyentes, esta bienaventuranza, este ser dichoso, en el texto original, en el griego, da cuenta de una alegría que nace, que está de adentro hacia afuera, que no es alterada por las circunstancias. No es simple felicidad momentánea que producen momentos alegres, momentos divertidos, de gozo, de placer. No, esta alegría es estable porque no es producida por las circunstancias, sino porque Cristo está en nuestros corazones. De hecho, muy interesantemente, Pedro, haciendo uso del Antiguo Testamento como una expresión, habla del Espíritu de Dios que reposa sobre ustedes. Aquí hay una alusión a un texto del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, cuando el profeta habla del Espíritu de Dios que reposa. Pero Isaías, fíjense en esto, lo ocupa en el capítulo 11 para hablar del Mesías prometido, del Mesías que vendría. Y aquí este texto lo está ocupando para hablar de nosotros los creyentes. Misteriosamente, el apóstol está haciendo uso de la misma expresión que se ocupa para hablar de Cristo en nuestros propios hermanos. La ayuda que nos da el Espíritu Santo en el fuego de la prueba solo es posible por la obra redentora de Cristo, nuestro Señor, sobre quien reposó el mismo Espíritu que reposa sobre nosotros. El Señor fue ungido por el Espíritu de la misma manera que todos los creyentes tienen la unción del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo, su poder, su ánimo en la misión es la que nos entusiasma con alegría y que nos llena de poder para seguir viviendo. ¿Cuál es el aprendizaje central de esta sección? A mi gusto, el tema de la realidad del sufrimiento. Aquí hay que decir que el pseudo-evangelio de la prosperidad le ha hecho un tremendo daño a la Iglesia de Cristo cuando enseña que no pueden existir cristianos pobres, enfermos ni sufriendo. Se lucha demasiado en esos contextos con eliminar el sufrimiento del cristianismo, cuando está tan presente en la Escritura. De hecho, el fundador de la Iglesia, en quien se fundamenta, se basa la Iglesia, que es Cristo, la roca de la Iglesia, experimentó el sufrimiento. Nuestra fe nació en el hecho, en el acto de uno que siendo santo e inocente padeció en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. El Señor, en su soberanía, permite que miembros de su cuerpo padezcan el sufrimiento, pasen por la hora del sufrimiento y les da ayuda y consuelo por medio del Espíritu Santo. Es por eso que el fuego de la prueba puede ser una oportunidad de crecimiento. Esto es tremendo, es misterioso, porque el sufrimiento forja carácter cristiano a tal nivel que puede ser entendido como una de las mejores escuelas de Dios. Todo esto que estoy diciendo es contracultural, evidentemente, porque cada vez más nuestra sociedad nos invita a huir del sufrimiento. Pareciera ser que el discurso religioso imperante de hoy también nos invita a huir de esta circunstancia. Pero ¿por qué esto podemos verlo de manera distinta? Porque nosotros podemos contemplar con toda esperanza lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 18. Cito en Reina Valera 60, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Nosotros tenemos la certeza y la esperanza de que en la hora del sufrimiento cada creyente puede mirar a la cruz de Cristo, mirar a la redención conquistada por el Señor Jesús y saber que el consumado desde la cruz nos asegura el triunfo final. Un día todos aquellos que han llorado serán consolados. El Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Segunda cosa, nosotros nos alegramos del sufrimiento en Cristo porque es una oportunidad para glorificar a Dios. Y aquí quiero ir a los versículos 15 al 16, que dicen lo siguiente: que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Aquí el texto es muy bonito, porque está hablando de una serie de delitos y después pone a los entrometidos, a los chismosos, a los que andan esparciendo noticias y cosas así que debieran guardar con prudencia y secreto. Bueno, en ese contexto ninguno de sus sufrimientos es digno.
sino que al contrario, dice el texto. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y aquí esto es sumamente relevante a la hora de hablar del sufrimiento, porque estamos hablando del sufrimiento digno. El sufrimiento digno de verdadera alegría es aquel que nace de la persecución. Aquí estamos avanzando progresivamente en el sermón. Cuando hablamos de la hora del sufrimiento, no estamos entonces hablando de cualquier sufrimiento. En todo sentido no estamos hablando del sufrimiento que se produce por nuestros propios pecados. O sea, de ese sufrimiento no te alegres. Del sufrimiento de las consecuencias del pecado no nos alegremos. Pero ojo, cualquier tipo de prueba y cualquier tipo de sufrimiento no es aquí del cual se está haciendo alusión, sino que se está haciendo clara alusión en el contexto del sufrimiento producido por la causa de Cristo, vale decir, por la proclamación fiel del Evangelio. Y eso lo podemos seguir viviendo hoy. Muchos hermanos hoy día, miles de hermanos al año, mueren por la causa de Cristo hasta el día de hoy. Incluso algunos de ellos, sus cuerpos no se sabe dónde están. Algunos mueren por persecución. Hoy todavía siguen habiendo regiones del mundo donde existen caníbales. Nuestros hermanos siguen siendo comidos, por eso sus cuerpos no aparecen. Y otros por algunas circunstancias ajenas a la misión, pero que mueren trabajando por la obra de Cristo. No sé si usted sabía, pero muchos de nuestros hermanos misioneros mueren de malaria, por ejemplo. Tengamos en cuenta esto. Aquí hay un sufrimiento distinto. El padecimiento de Cristo es distinto a lo que nace del mal obrar. Si se me permite aplicar el texto de inmediato, uno podría hablar de casos en los cuales la iglesia sufre el escarnio público por actos de inmoralidad sexual o de falta de probidad económica que salen a la luz y hacen que la gente hable mal de la iglesia de Cristo. Pero ojo con esto, también hay pecados que otorgan cierta apariencia de santidad y de piedad. Hoy, en este contexto, en el contexto del Chile, del presente, existe una alta tendencia a que en ciertas acciones cristianas, en medio del debate público, hagan victimizarse a los creyentes. Como que, nos están persiguiendo por la causa de Cristo. Y sí, el contexto que estamos viviendo hoy no es tan favorable como el que vivíamos hace unos años atrás, donde podíamos hablar de Cristo sin ningún problema, sin ser considerados inmediatamente como intolerantes, homofóbicos y un montón de cosas. Pero hasta el día de hoy, a ninguno de nosotros nos han dejado de prohibir predicar el Evangelio. Hasta el día de hoy, a ninguno de nosotros nos han puesto una pistola en la cabeza buscándonos la muerte. A ninguno de nosotros nos han llevado a la muerte por decir Cristo es el Señor. Me parece ofensivo entonces que comparemos la situación de vida actual de la iglesia en Chile con la situación de nuestros hermanos que sí hoy día están sufriendo persecución. Como por ejemplo nuestros hermanos en Corea del Norte que se reúnen en subterráneos a leer pedacitos de la Biblia y a reunirse en contextos de clandestinidad. Hay una serie de hermanos, por ejemplo, que están en misión, cuyas agencias misioneras, tuve acceso el año pasado a la revista de la Asociación Misionera Transcultural de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, y aparecen allí una lista de hermanos misioneros repartidos de esa agencia en distintos lugares del mundo, y hay unos 5 hermanos, los cuales en la revista no se pone su foto, se pone solo un nombre, no el apellido, ni siquiera el lugar donde están. Porque todas esas publicaciones pueden ser filtradas y captores pueden ir a buscarles para quitarles la vida. ¿Se fija cuál es nuestra diferencia hoy? Hay lugares del mundo donde hermanos nuestros, para predicar en la calle, se tienen que poner chalecos antibalas para hacerlo. O sea, no es nuestra circunstancia, ¿cierto? Entonces, no nos victimicemos. Por lo tanto, aquí debieran surgir preguntas de inmediato. Cuando la iglesia de Cristo hoy día aparentemente es perseguida por la causa del Evangelio, ¿es por el Evangelio realmente? ¿O es por nuestra moralidad que nos hace parecer luz que no alumbra, sino que encandila a las personas? ¿Se está sufriendo por Cristo o por nosotros? ¿Se está sufriendo en esta lucha porque la bandera enarbolada es la del reino de Dios o la de nuestros propios proyectos y agendas personales?
Tengamos cuidado de comparar situaciones actuales con el sufrimiento real y concreto de hermanos en el día de hoy. Y aquí el versículo 16 es muy decidor con respecto a esto, porque dice: pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Versiones más literales de la traducción del Nuevo Testamento, como la Reina Valera, dicen: pero si alguno parece como cristiano. Fíjate que traduce como por ser cristiano. Casi todas las versiones más modernas traducen esto así: si alguno sufre por ser cristiano. Es claro el sentido. A eso está apuntando el texto. Pero la traducción más literal hace una comparación. Si uno sufre como cristiano. ¿Qué es lo que quiere decir esta comparación? Que del concepto de ser cristiano no está solo la imitación de Cristo o los que le siguen en el camino del discipulado, sino de aquellos que padecen con Él y por su causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el texto nos lleva a declarar que el padecimiento está ligado íntimamente al cristianismo y que todos los actos de la providencia, incluso aquellos que pueden llevar a la muerte a sus hijos, nos deben llevar a glorificar al Señor. Fíjate que eso contradice, por ejemplo, todas las páginas de internet que muestran a hermanos de nosotros muriendo por la causa de Cristo. Yo sé que en cosas de gustos no hay nada escrito, o en términos estrictos sí, hay mucho escrito, y nos gustan cosas muy diferentes. Pero de verdad me produce escozor cuando en Facebook se publican videos o imágenes de hermanos nuestros siendo asesinados. ¿Por qué razón? Porque creo tan firmemente en la dignidad humana que cuando veo a alguien siendo golpeado, asesinado o decapitado, como muchos de nuestros hermanos lo están haciendo hoy, me genera más una situación de morbo que de verdadera compasión. Nuestros hermanos sí tienen que ser recordados y amados y debemos seguir orando por nuestros hermanos que están sufriendo persecución. Pero, ojo con esto. ¿Saben por qué? Porque aquí se produce algo misterioso. Y es misterioso y bello a la vez. Cuando uno lee el tema de la historia de las misiones y se encuentra con misioneros que están sufriendo por la causa de Cristo, se han cumplido, se han vivido muchas conversiones después de la muerte de nuestros hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque esos hermanos han subido al patíbulo, a la horca, o al pelotón de fusilamiento, o a la hoguera, en fin, donde quiera que haya sido su muerte, con una dignidad, con una altura, con una tranquilidad, con una paz. Hay montones de relatos de captores de hermanos nuestros que cuenten que hermanos han cantado gloria al Señor y han dicho que ven los cielos abiertos, ven al Señor consolándoles, animándoles acerca del reino venidero. ¿Acaso no es eso lo que le dijo Cristo al malhechor que estaba al lado, recién convertido? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros podemos tener entonces la certeza, la seguridad, la tranquilidad que nuestros hermanos en el sufrimiento están siendo sostenidos por el Espíritu Santo, que les hace ver esa situación momentánea como un leve momento de prueba, que no se compara al expectante peso de gloria que ellos han de vivir en el Señor. Por eso, cada vez que nosotros oramos por la misión, debemos orar por nuestros hermanos para que sientan eso, para que vivan esas circunstancias, para que en la hora del sufrimiento no dejen de pensar que están acompañados por el Señor. ¿A qué nos debe llevar a vivir este texto? A aceptar la voluntad de Dios, a vivir conforme a la identidad de Cristo y a glorificar al Señor. Si nosotros creemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, y que todo lo que Dios hace trasunta para nuestro bien, debemos aprender a morir entonces a nuestros proyectos, a nuestras aspiraciones, para aceptar el perfecto y soberano plan del Señor. Siempre me ha gustado mucho una cita que leí hace muchos años atrás. De hecho, siempre me han pedido que cite el lugar donde la leí, pero no me acuerdo si fue como a los 18 años, y ha pasado cierto tiempo de eso. Entonces leí una cita de un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, que dice que hay un cúmulo de cosas que en este mundo no podremos comprender jamás, pero en el mundo nuevo Dios probará que todo fue necesario. El Señor, cuando consuele y seque las lágrimas de nuestros ojos en la eternidad,
nos va a decir que cada circunstancia de vida que hemos vivido fue necesaria. Probablemente en este mundo no tengamos comprensión de muchas de las cosas que vivimos, pero un día el Señor nos dará la completa paz y tranquilidad, si es que no lo hace aún en la vida, porque a veces lo hace, ¿cierto? Por su parte, nuestra apelación al Evangelio de la Gracia debiese llevarnos a la importancia de una vida reformada por el Espíritu Santo. Esa renovación, esa reforma que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas nos lleva a dar buen testimonio, pues nuestras malas obras no solo llevan a hablar mal de nosotros, de la iglesia. Ojo con esto, tu reputación, mi reputación, la reputación de esta iglesia es secundaria al lado de la reputación de Cristo, del testimonio de Cristo. Con nuestras malas acciones, quien es ensuciado, quien es vituperado, es Cristo. Eso nos lleva a decir el texto. Nosotros no debemos olvidarnos nunca que los creyentes, los cristianos, somos conocidos por nuestros frutos. Y aquí me parece irrisorio que hermanos hoy, amparados en ciertas ideas de las doctrinas de la gracia, que descontextualizadas totalmente, apelen como que el buen testimonio sea legalismo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El buen testimonio es producto no de nuestro esfuerzo. Nunca atenta contra la gracia, porque solo por la gracia podemos vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y esa libertad es para amar y servir. Para amar a Dios, para servir a Dios, para amar a nuestro prójimo y para servir a nuestro prójimo. Tanto la aceptación de la voluntad de Dios como una vida que testimonia lo que se cree nos debe motivar siempre a alzar nuestras manos al cielo y cantar a la gloria de nuestro Señor. Y tercera cosa que nos dice el texto es que nos alegramos del sufrimiento en Cristo porque es una señal de la preservación de los creyentes. Pasemos a los versículos 17 y 18 que van a ser un nexo con nuestra serie que comienza en la próxima semana acerca de los acontecimientos finales. Dice el texto, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Aquí el apóstol Pedro termina esta sección de la epístola haciendo alusión al juicio divino. Y pareciera como que a simple vista cambiara de tema. Aquí está hablando del sufrimiento de los creyentes y aquí vas a hablar de una cuestión que solo podría ser en el futuro. Pero en realidad no es algo que salga del contexto, no es un cambio de tema. Si se piensa que los postreros tiempos han comenzado cuando Cristo vino a la tierra en su primera venida. Hebreos capítulo 1 dice que en estos postreros tiempos el Señor nos ha hablado por el Hijo. Los postreros tiempos de los cuales habla la Biblia se inauguraron con la primera venida de Cristo. Por lo tanto, este juicio que ha comenzado por la casa de Dios es el juicio que se está viviendo desde ese momento en adelante. Es un juicio en el cual Dios está testimoniando de la fe de aquellos que son sostenidos por Dios. Aquí el apóstol Pedro está citando Proverbios capítulo 11, versículo 31 en este texto. Pero la intención del proverbista es mostrar que un sujeto que practica lo bueno y lo justo recibe una recompensa de su actuar aquí en esta vida. Como también aquel que hace lo malo recibe la recompensa de lo malo aquí en esta vida. Pero Pedro extiende más allá esa cita y le da también un nuevo sentido que no contradice el anterior, sino que dice que incluso esa recompensa va a ser eterna o el castigo va a ser eterno. Si el justo a duras penas se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, Pedro, por inspiración divina, aludiendo a la salvación que cuesta en esta idea de que los justos con dificultad se salvan, se está refiriendo a la finalización de la larga carrera cristiana en la que Dios ha hecho todo y en la que el creyente, nosotros también, motivados por el Espíritu Santo, tenemos que dar nuestro todo. Yo creo que la mejor figura acerca de la santificación se le escuché hace años atrás a Vladimir en una predicación, también se le escuchó a un pastor brasileño predicando, que decía que la santificación es como esto.
Es como un hijo tratando de apuntarle una serie de tarros con una onda. Entonces el hijo va, levanta la onda y tira la piedra cae ahí. Intenta 3, 5, 10 veces y la piedra llega solo un poquito más adelante que él. Y el papá no toma la onda, sino que le toma la mano al hijo, afirmando la onda. Le toma la otra mano y estira con él el elástico. Lo suelta y le dan al tarro. La pregunta es, ¿quién golpeó el tarro? Y uno tendría a pensar el papá. Sí, el papá. El papá puso su 100% afirmando la mano de su hijo. Puso su 100% estirando el elástico. Pero también el hijo puso su 100%, ¿cierto? En la santidad, en la santificación, es el único momento de la vida cristiana en la cual el Espíritu Santo pone el 100%, pero con el corazón reformado, transformado por la gracia, nuestro corazón de piedra, transformado en uno de carne, ha sido capacitado para vivir una vida cristiana. Por lo tanto, tú y yo tenemos que poner nuestro 100%. En el texto petrino, en el texto de la carta de Pedro, el peregrinaje cristiano y la recompensa se extienden hasta la segunda venida de Cristo. El sufrimiento presente de los vencedores será recompensado. Nótese lo contracultural en toda época de esto. Aquí los que padecen son los vencedores. Cristo, el siervo sufriente de Yahvé, anunciado por los profetas, es quien les hace vencedores, lo que contrasta con los impíos y pecadores juzgados por el Dios Santo en su maldad, rebelión y obstinación. Versículo 19 del texto termina diciendo esta sección de la carta: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Toda esta alusión al sufrimiento, que es parte del juicio de Dios, lleva a Pedro a instar a nuestros hermanos, a animarles, a que sigan viviendo conforme al sacrosanto evangelio de la gracia que predican y en la cual han sido enseñados. Y fíjense que esta santidad es esperanzada, y tiene esperanza no en el logro personal, no en la lucha individual ni unilateral de las personas, sino en que ellos están nada más y nada menos que al cuidado del fiel Creador que es Dios. Es el Creador de todas las cosas que nos sigue sosteniendo en el mundo que Él ha creado, en la vida que Él ha creado, en los planes que Él ha creado, que son eternos y seguros, y Él nos seguirá sosteniendo hoy y hasta el fin. Esta esperanza es una esperanza que alegra. En medio del sufrimiento, y particularmente en el sufrimiento por la causa de Cristo, como habla el texto, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos alienta y da felicidad. Nos debe alegrar entonces la fidelidad de la obra del Espíritu Santo a nuestros hermanos que están padeciendo el sufrimiento. Nos debe alegrar de que solos jamás nos la podremos con esta lucha, porque esto también nos da sentido de realidad. La victoria no es tuya, la victoria es del Señor. Nos debe alegrar que sea el Espíritu Santo el que nos anime a seguir a Cristo, el que sufrió y venció la cruz y la tumba, y sea el camino, y que Dios, el fiel Creador, nos sostenga de manera firme en cada hora de la vida, que es la Trinidad actuando totalmente. Eso, y solo eso, produce la certeza de la bienaventuranza en medio del llanto y del sufrimiento. En otras palabras, la alegría de sufrir en Cristo. Para reflexionar y practicar, haciendo una síntesis para que no nos olvidemos de los puntos. No olvidemos que podemos alegrarnos en el sufrimiento en Cristo, porque es propio de nuestra vida de fe, una oportunidad para glorificar a Dios y una señal de la preservación de los creyentes. Otra cosa, las noticias de muchos hermanos en la fe que siguen siendo perseguidos y martirizados nos siguen estremeciendo. Hoy muchos hermanos nuestros son llevados a la muerte, al igual que tantos hombres y mujeres lo han sido a lo largo de la historia del cristianismo, que han padecido y siguen padeciendo la persecución, la prisión, la tortura, el asesinato, e inclusive que no se sepa ningún rastro acerca de ellos. Son miles y miles de creyentes en misión permanente,
comprometidos con la extensión del reino de Dios, que han sufrido el terror de quienes se levantan como los poderosos opresores de este mundo. Y aquí nosotros no debemos confundirnos. Lo que hace mártir a un cristiano no es simplemente el hecho de que muera, sino el testimonio que porta cuando está muriendo. De hecho, la palabra mártir en griego se ha traducido en nuestras Biblias como testigo. Un mártir es un testigo. No hay martirio sin mensaje proclamado. Pues ser mártir es ser testigo. Y como vimos en el sermón, dicho sufrimiento está inseparablemente ligado al cristianismo. Entonces, cuando uno piensa en la misión, no hay misión sin martirio. Por lo menos en su forma potencial. Algo nos podría costar este tipo de decisión. Estoy seguro que estas palabras de Pedro, como tantas otras de la Biblia, estaban grabadas a fuego en aquellos hermanos que iban y que siguen yendo a la muerte antes de expedir su último aliento, arrebatado por la violencia de sus captores. Es probable que por dicha situación que han sufrido nuestros hermanos, han estado solos y desamparados en una circunstancia adversa. Nadie se ha despedido de ellos de esta tierra, pero con toda seguridad, en la casa del Padre, el Señor ya les ha dicho: bienvenidos. Aquí está la alegría de sufrir en Cristo. Todo esto, queridos hermanos, debiese llevarnos a pensar en nosotros. Debiese llevarnos a pensar en ti y en mí. Sobre todo cuando nosotros tendemos a victimizarnos por la vida, caminando como mártires, como que somos los que sufrimos, los únicos que sufrimos. El texto de Primera de Pedro, capítulo 5, dice que ustedes están sufriendo, pero sus hermanos también están sufriendo en todo el mundo. Las cosas que te pasan no son indiferentes a la realidad humana. No eres el único que camina como los cómics con una nubecita negra que te está lloviendo encima. Hay muchos que están sufriendo. Eso debiéramos tenerlo presente. Entonces, en ese contexto de martirizarnos cuando en realidad no somos mártires, debiese dolernos nuestra comodidad, debiese dolernos los deseos de ascenso social, la falsa seguridad, los anhelos de anteponer nuestras frágiles y egoístas agendas por sobre la misión de Dios. Debiese dolernos cuando vemos este tipo de realidad, todas las veces que nos cuesta orar y anunciar el Evangelio a quienes nos rodean. Debiese dolernos, por ejemplo, cuando escuchamos una serie de críticas que apuntan a los PTPT. No sé si usted sabe lo que significa PTPT. Pobre pentecostal. Cuando escuchamos críticas de los pentecostales chilenos, tratados como poca cosa o ignorantes, y con otra cantidad de adjetivos peyorativos, cuando ellos con sus escasos recursos monetarios llenaron este país y lo siguen haciendo con el mensaje de Cristo, con sus cánticos alegres y con sus iglesias plantadas en cada ciudad de este país. Debiese dolernos cuando pensamos en el totalitarismo opresor de quienes hacen sufrir a nuestros hermanos, sin pensar que en el estado de cosas que nosotros estamos viviendo hoy, en esta sociedad occidental, nos hace soñar en una realidad que no vivimos, siendo consumidos por el consumo, apertrechados en nuestras cómodas casas, enceguecidos por nuestros productos cargados de obsolescencia programada y percibida, esta idea de que todos nuestros productos se echan a perder en algún momento. Y si no se echan a perder, pasaron de moda, por lo tanto tienen que ser cambiados. Digámoslo con todas sus letras. Es súper lindo hablar de la gracia cara y del seguimiento que cuesta, citando a Dietrich Bonhoeffer y pareciendo lectores empedernidos por ellos. Es súper lindo poner una imagen en Facebook con una letra Nun de Nazareo, como en Siria y en Irak, donde nuestros hermanos están siendo asesinados y en sus casas se está poniendo esa letra para identificarlos como aquellos que deben ir a la muerte. Es súper lindo poner una foto en nuestro Facebook y Twitter respecto del sufrimiento como mártires en el presente, cuando ni siquiera hemos gastado una sola gota de sudor por la obra de Cristo. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, diría un viejo padre de la iglesia llamado Tertuliano. Pero solo es semilla cuando hay identificación. Y no solo con estos testigos, sino que con Cristo, como dice el Apocalipsis, el testigo fiel. Nuestra identificación
con los hermanos que sufren y con el Cristo sufriente se hace real cuando tú y yo oramos cotidianamente por aquellos que están en misión y particularmente por aquellos que están sufriendo los rigores de seguir a Cristo en distintos contextos. Se transforma en verdadera identificación cuando estamos contribuyendo con tiempo, con fuerza, con talentos y con recursos a la extensión del reino de Dios en todas las esferas de la vida y particularmente en la proclamación del Evangelio, en la proclamación de las buenas noticias de Cristo, en el seguimiento de una vida que cuesta, que se gasta para el Señor y que tiene a Cristo como su roca. Si no, esa identificación para la foto es pura palabra pasajera, es pura palabra indiferente, es metafóricamente hablando un lloriqueo sin lágrimas. Arrepintámonos de nuestra falsa justicia y comencemos a trabajar para que la identificación con quien sufre sea una identificación real, para que cuando nos toque de verdad el sufrimiento por la causa de Cristo no nos rindamos a la primera circunstancia. A 500 años del inicio del proceso reformador de la Iglesia, podemos decir como Martín Lutero en el himno Castillo Fuerte, nos pueden despojar de bienes, nombre y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre de existir de Dios el reino eterno. Podemos decir con toda seguridad que todos los reinos del mundo caerán algún día, sobre todo aquellos reinos de aquellos que han llevado y siguen llevando a la muerte a nuestros hermanos, a los miembros del pueblo de Dios, comprados con la sangre de Cristo. En medio del sufrimiento que vivimos o que viviremos, podemos estar confiados en la victoria de Cristo y que su reino, el reino de Dios, siempre prevalecerá. Podemos descansar en la obra de Jesús de Nazaret. Él es fiel y un día enjugará, secará todas las lágrimas de los ojos. Bienaventurados aquellos que son perseguidos